Hay una gran palabra que es solidaridad. Y cuando uno busca la raíz etimológica de solidaridad, tiene que ver con la familia en latín de algo sólido. De manera que solidaridad tiene que ver con una construcción en grupo de una causa sólida. La construcción de algo sólido para el bien. Solidaridad que tiene muchas dimensiones, que vamos a tratar de abordar algunas durante el programa, pero que se me ocurre que comienza por una solidaridad adentro de casa. Porque hay en los primeros pasajes de la Biblia el quiebre de esa solidez familiar. Primero en la caída en Adán y Eva, donde aparece Dios y le pregunta a Adán y dice, bueno, la verdad es la mujer que vos me diste. Quiebra esa solidez. Y después entre hermanos. Cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano Abel, dice, yo no soy guarda de mi hermano, soy el protector de mi hermano. Y quiebra la solidaridad familiar. Hay una solidez que debe haber en la familia que tiene que ver con ese concepto que después se puede expandir hacia otros. La solidaridad como un bien preciado primero en la familia y que quebrado, como vimos, tiene consecuencias para toda la sociedad. El tema de la solidaridad, cuando lo proyecto dentro de la terminología clásica hebraica, aparecen en mi mente dos conceptos, el concepto de tzedaká y el concepto de gesed, el concepto de piedad. Tzedaká deriva de tzedek, indudable. Tzedek significa justicia. Famoso versículo en el libro de los Proverbios, la tzedaká salva de la muerte. Hay distintas maneras de interpretarlo. Una manera personal de interpretarlo es cuando alguien hace una obra de bondad para con respecto al prójimo, entonces esa obra trasciende a su vida. Alguien que vio esa obra seguramente va a inspirarse en otras generaciones para también realizar obras de bondad. Pero tzedakah también tiene que ver con una normatividad en la ley talmúdica y que es un tipo de impuesto que se cobra para tratar de ayudar al necesitado. Ya en la Biblia dice, habrás de ayudar a tu hermano que se halla en una situación de indigencia. Ahora, está el otro concepto, el concepto de piedad. El Talmud nos enseña a diferenciar en uno de sus pasajes entre piedad y solidaridad, y tzedaká, y ese acto de justicia para con el necesitado. La piedad se puede hacer tanto con dinero como con otro tipo de posiciones que una persona puede llegar a tener, no necesariamente dinero, puede realizar un acto de piedad a través de libros que está prestando, a través de su tiempo que le está dando a su prójimo, enseñándole cosas. El gesed se puede hacer con los vivos o con los muertos, el acto de piedad. ¿Qué significa con los muertos? Si hay un cadáver a la vera del camino, no lo dejes allí, dale una real sepultura, no importa quién haya sido el que ha muerto, todo su cuerpo inerme merece volver a la tierra. La diferencia que hay entre piedad y tzedaká es que la tzedaká hay que hacerla con los pobres, la piedad con cada uno, con pobres y con ricos, porque el rico puede necesitar de algo vital de nuestro ser, de nuestra paciencia, de nuestro oído, de nuestro cariño, de una manera muy, muy dramática, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con los medios para una digna subsistencia, que demuestran
una relación, en última instancia, de solidaridad plena para con respecto al prójimo. O sea, tenemos dos niveles. Uno, asegurar que alguien pueda vivir dignamente desde el punto de vista material. Eso sería en gran medida tzedakah. Después se confundieron los conceptos o se fusionaron. Yo creo que el cristianismo directamente fusionó los dos conceptos, el de tzedakah y el de gesed, o sea, el de piedad con el de ayuda al prójimo. O sea que ya me habla de una forma íntegra, ayudarlo ya sea monetariamente, no está esa división que a veces aparece en una forma muy especial en la normatividad judía. La solidaridad en general, la solidaridad que empieza en la familia y debe proyectarse hacia todos. Esa actitud es una actitud que creo que ya trasciende estos dos conceptos. Es la actitud del hombre que debe aprender a dejar de lado su egocentrismo, su egoísmo. El hombre que debe tener una conciencia constantemente: vengo sobre la faz de la tierra, Dios me ha puesto junto a mis padres sobre la faz de la tierra para una misión específica, para plantar bondad, echar bondad, tratar de ser positivo en todas y cada una de mis acciones, y eso no lo lograré jamás si me desentiendo de mi prójimo, como bien leemos en los libros de los profetas y que a usted tanto le gusta citar del libro del profeta Isaías. Es un versículo que cuando hablábamos muchas veces volvía a ser repetido por usted: de tu hermano no desentenderse. No has de desentenderte. Sino desentenderse del hermano. No te avergüences de tu propia carne. Son palabras de la Escritura que están señalando esta línea de solidaridad, ¿no? O sea, dejarle en tu corazón lugar a tu hermano. No vivas con tu mundito, ¿no? Creo que alguna vez lo dije, pero creo que es el nombre del que no tiene solidaridad. Yo, mí, conmigo, para mí, ¿no? Totalmente involucionado, ¿no? Es curioso, la falta de solidaridad es anestésica. A uno lo dormita respecto a las necesidades del otro. Queda como encerrado en sí mismo, anestesiado, no le llega, ¿no? Y eso va cristalizando. Simplemente no cae en la cuenta, no las ve. Se empieza por desentenderse, empieza por avergonzarse de su propia carne y vive como si fuera con una carne angélica, digamos, distinto a la otra, ¿no? Y no es un problema de sectores sociales o de clases sociales, es un problema de conciencia y de apertura de corazón a la fraternidad con la que Dios nos creó. Por eso no te desentiendas de tu hermano no te vas a desentender. Otra traducción decía: no te avergüences, ¿no? La carne de tu hermano, hacete cargo de la carne de tu hermano. A mí me impresiona mucho cuando Jesús enseña lo que va a ser el juicio final, ¿no? Cuando dice: miren, vengan conmigo al premio porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste, estuve preso, faltó vestido, me diste de vestir, etc. ¿Y cuándo lo hicimos? Y cuando lo hicieron a alguno de estos pequeños, de los hermanos, lo hicieron a mí. Es decir,
la solidaridad como camino hacia la perfección humana, ¿cierto? Y a un acercamiento con Dios. Detrás de eso, obviamente, está la concepción de que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Cuando uno renuncia a una conducta solidaria, de alguna manera está renunciando a esa estirpe, ¿no?, del mismo Padre, ¿no? Somos de otra estirpe, ¿no? Y eso es muy bíblico desde entrada, ¿no? El huérfano y la viuda, ¿no? Es decir, ya de las primeras páginas de la Biblia, ¿no? El huérfano y la viuda. En aquella época no había los sistemas de asistencia social que tienen las sociedades más desarrolladas de ahora, sino que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía alguien que se hiciera cargo de ella, un hermano o un pariente del difunto, quedaba a la intemperie, quedaba merced a la caridad pública, ¿no? Y el huérfano era un desvalido. Y ese es el que el Señor señala. El huérfano y la viuda. O sea, ser solidario, hacerte cargo del huérfano y la viuda. Me viene a la mente la persona de José. Abandonado horriblemente por sus hermanos y con la crueldad de decirle al padre que le había matado un animal. Y José va a Egipto y conocemos la historia y tiene un cargo muy importante en Egipto y hay una hambruna donde están su familia y vienen a verlo, no saben que es él. Y hay dos líneas de solidaridad, por lo menos, en la actitud de José. Primero, él, digamos, tenía un concepto de solidaridad pública muy importante, porque él pensaba en el pueblo, en conservar alimentos para las épocas en las cuales no había alimentos, y eso salvó a Egipto de la hambruna. Pero cuando se encuentra con sus hermanos que lo habían entregado, que lo habían abandonado con tanta crueldad, él les da alimentos, es solidario con ellos. Pero hay un extremo profundo de la solidaridad y que tiene que ver con lo que el señor cardenal nos mencionaba acerca de mirar al otro como uno, de ponerse en el lugar de otro. Cuando, ya terminando el libro de Génesis, los hermanos de José se acercan y le dicen: la verdad, ahora que murió nuestro padre, nos parece que tenés todo el derecho del mundo en hacer con nosotros lo que quieras. Y él les dice: pero no, ¿cómo voy a ocupar yo un lugar, el lugar de Dios, el lugar de juez que no me corresponde? Y los perdona. Es solidario desde lo material, pero es sólido, solidario desde lo espiritual, desde lo profundo de su ser, desde el perdón. Desde esa actitud que mencionaba el señor cardenal, de ver al otro, de ver a la imagen de Dios en el otro, de ponerse en el lugar del otro. En ese momento, los hermanos estaban en situación de extrema vulnerabilidad. Y él, con todas las posibilidades de ejercer poder, venganza, lo que sea, pero optó por una actitud solidaria. Con respecto a las historias bíblicas, las historias familiares, son tan maravillosas porque me describen la vida en toda su complejidad. No me guardan nada. La autenticidad que sale de las historias de la Biblia
es lo que transforma justamente a la Biblia en algo tan preciado y tan maravilloso. La crueldad que tuvieron los hermanos al principio para con respecto a José es primero porque José fue arrogante. Fue arrogante, no hay vuelta que darle. Fue arrogante. Fue arrogante por sí mismo y también porque su padre le daba ciertas manifestaciones de cariño y de amor que no se le daba a los otros hermanos, a sus otros hijos, a los hermanos de José, porque José era el hijo de la mujer amada, de Raquel, José y Binyamin. Allí se creó cierta problemática que devino en, bueno, ese acto de crueldad de la venta de José como un esclavo. Lo interesante es que cuando José le dice a sus hermanos, muchachos, por hacerlo en porteño, muchachos, ustedes no me hicieron nada, Dios me mandó aquí para que pueda satisfacer las necesidades de hambre que ustedes iban a tener en los años de hambruna. No tengan problemas, no me teman, somos hermanos, se largó a llorar sobre Binyamin. Pero ¿cuándo ocurrió todo eso? Después que aprendieron todo un proceso de la vida. Fue ya después que José sufrió las 1001 en la tierra de Egipto, que él mismo al principio tuvo que ser esclavo para llegar a ser el segundo del rey, ¿sí? Porque al principio él era muy arrogante y ahí en Egipto prácticamente le quitaron toda la arrogancia cuando estaba en la cárcel, ¿sí? Y todo lo que tuvo que sufrir como esclavo. Y lo mismo los hermanos aprendieron la lección. Hay un momento cuando José le dice a los hermanos, después de haber probado a los hermanos poniendo el cáliz dentro de la alforja de Binyamin, bueno, ustedes pueden irse, Binyamin se va a quedar preso, ustedes váyanse nomás, Binyamin quería robar el cáliz, entonces él quedará acá y él sabe el amor que su padre tenía por Binyamin y seguramente imaginó toda la responsabilidad que tomaron los hermanos para que Binyamin vuelva junto con el papá, con Jacobo. Entonces ahí aparece Yehudá y dice, yo me quedo acá, pero a Binyamin vuelve con su padre. No hay sobre esto ningún tipo de opción. Una palabra. Los hermanos se pusieron todos muy fuertes, empezando por Yehudá, Judá, yo me quedo acá en lugar de Binyamin. Él no sabía que Binyamin no había robado y que José los estaba probando. Él pensaba seguramente que Binyamin había robado el cáliz. Y sin embargo, dijo, de ninguna manera, yo me quedo aquí, Binyamin de ninguna manera puede no volver con su padre, con Jacob. Ya estaban en otra etapa de la vida. Y en esa otra etapa, uno ya empieza a entender qué significa ser solidario. Lo que pasa es que aquellos que ya saben lo que significa ser solidario, tienen que tener la suficiente fuerza, inteligencia, integridad, como para saber transmitir el mensaje a sus hijos y nietos. Eso es básico. Al hacerme cargo de mi hermano y dejar que él se haga cargo de mí, estoy creando o estoy permitiendo que Dios cree una armonía. A mí me preocupa cuando en un pueblo se rompe la armonía de la solidaridad con cualquier eslogan, con cualquier excusa, y se implanta el o conmigo o contra mí, o los de enfrente y acá. Esas cosas que van distorsionando la unidad solidaria. Y ahí brota en el corazón de los hombres esas decisiones de tipo anárquico, porque la solidaridad es una ley que llevamos impresa en nuestra vocación de hijos de Dios, en nuestra carne.
Y cuando entramos en esa división, se rompe esa ley, no hay ley, hay anarquía, ¿no? Cuando uno necesita posicionarse como hombre, como mujer, como persona, hablando mal del otro, atacando al otro, ahí se ha roto la solidaridad. Y si en una nación o en un pueblo vemos crecer esa manera de identificarse a sí mismo en relación al otro, no soy como aquel, y atacando, se genera la antisolidaridad esencial, que es la anarquía. O sea, una postura incapaz de crear unión en el caminar juntos, el camino de la vida, en hacernos cargo unos de otros, en ayudarnos, ¿cierto? Sino que factores externos a nuestra naturaleza humana, llámese ideología, rencor, odio, lo que sea, son los que van pautando nuestra conducta y no dar lugar a ese encuentro. A mí me gusta hablar, en eso me repito mucho, ¿no?, de la cultura del encuentro, porque la cultura del encuentro es fundamentalmente solidaria. Frente a una cultura anárquica de crear distancias, de crear abismos, de menospreciar o despreciar al otro, crear una cultura de los puentes, de la mano tendida, del buscar juntos, como personas, no desde filosofías distintas, porque esos son puntos de vista respetables, pero distintos, ¿no?, como personas. Por eso me gusta lo de Isaías, la carne de tu hermano, lo más esencial nuestro. Eso nos hace solidarios, porque es persona. Creo que nosotros tenemos algunos eslogan como país, que de tanto repetirlos, creemos que se reproducen automáticamente en los hechos, y no siempre es así. Nosotros hemos dicho siempre que en Argentina somos un país solidario, y creo que en gran parte es verdad. Yo tengo algunas distintas líneas como para analizar esto, y preguntas sobre esto. Si la solidaridad la definimos con este encuentro, identificación, armonía, lo contrario a lo sólido, como definimos al principio, ¿por qué nuestro pueblo reacciona generosamente, extraordinariamente, cuando hay una motivación puntual? Una inundación, un terremoto. Pero de golpe perdemos la solidaridad caminando acá nomás, por el que tenemos tirado en el piso, que nadie ayuda. La solidaridad en cosas cotidianas, cuando manejamos, cuando nos encontramos, cuando alguien necesita una mano, no meterme adelante en la fila. ¿Cómo hacemos para salir de que esa solidaridad espasmódica se transforme en una solidaridad cotidiana, vivencial, en los hechos pequeños, en lo que nadie ve, en lo que no va a salir en los diarios ni en los medios, pero que nos hace hermanos del otro, de carne, como decía? Nos logra el encuentro y nos sanamos y crecemos y somos sólidos. El secreto está en lo que el señor cardenal dijo recién. Debe haber algún tipo de armonía debemos crear algún tipo de armonía dentro de nuestra sociedad. Es verdad, hay reacciones espasmódicas de un enorme sentimiento de solidaridad
que nos muestra que tenemos reservas de valores, de sensibilidad muy, muy importantes a nivel individual y a nivel de gran parte de la población argentina. El problema que sufrimos es que no logramos establecer un respeto por las normas. Y esto es la armoniosidad. La armoniosidad yo la adquiero en el momento que sé que debo respetar una norma y que hay que respetarla a rajatablas, y que si no se puede ir a más de 100 kilómetros por hora, no voy a más de 100 kilómetros por hora, y que si me llegan a parar, bueno, tendré que afrontar la pena que se impone en este caso, y no hay manera de no afrontarla. Decir directamente la palabra. A través del cohecho yo no puedo eludir, no debiera poder eludir la pena. Tenemos que lograr un cambio en nuestra cultura, porque todo esto es una cuestión cultural. Evidentemente que es una cuestión cultural. De la misma manera en que a veces no sabemos dialogar como sociedad, y para poder llegar a ser solidario la primera cosa es poder llegar a dialogar profundamente con nuestro prójimo. Bueno, son materias deficitarias que hacen a nuestro ser y que solamente mediante la educación vamos a poder llegar a sobrellevar. Creo que tenemos, me repito, valores muy, muy grandes. Tenemos una muy buena semilla. Lo que hace falta, creo que hay que regarla para que germine en toda su magnificencia. Podamos llegar a ser realmente esa grande y gloriosa nación que nos habla el himno, ¿sí? Sacar todo tipo de prejuicios que a veces nos hacen satanizar al otro. Si bien, gracias a Dios, yo no puedo hablar de un antisemitismo organizado en Argentina ni nada por el estilo, estamos muy, muy lejos de eso, pero constantemente vemos manifestaciones antisemitas que son reportadas a la DAIA, y hay ciertas, en ciertos sectores de la sociedad argentina, ciertos sentimientos, cierto algo, no sé exactamente cómo definirlo, que de repente tiene su manifestación a través de palabras, de dichos, de acciones. Todo eso hay que limpiarlo, tenemos que aprender de alguna manera a recrear nuestra cultura, porque sin eso no vamos a poder llegar a ser solidarios, ni en el sentido de ayudar al prójimo que necesita comer y vestirse, y mucho más al prójimo que necesita de nuestra contención de afecto. Educar en la solidaridad. Es curioso, la juventud de nuestro pueblo es sensible a lo solidario, es muy sensible. A mí me parece que una de las puertas para entrar en el corazón de un joven es el servicio y la solidaridad. Una propuesta de servicio y solidaridad. La tiene. Me pregunto, ¿qué es lo que destruye eso en un joven? Es precisamente aquello que le da otra alternativa más egocéntrica, más centrada en sí mismo, ¿no? Para mí lo que más destruye la solidaridad es lo que niega al hombre en su ser completo, carne, hueso, alma y espíritu. Y eso es la ideología. Las propuestas ideológicas siempre separan, siempre dividen. Son abisales en la conducta humana, ¿cierto? Entonces, un joven que se nos presenta con una gran inquietud interior, yo le puedo presentar el camino del servicio, de la solidaridad,
y hacerlo crecer en eso, sin ningún contenido religioso incluso. Es tu hermano. O sea, el Señor se encargará de iluminarlo. Incluso eso. Pero también tengo la otra alternativa. Darle una propuesta ideológica. Usted mencionaba el antisemitismo. Hay muchas, pero esa es una. Y entonces, clausurarlo en un gueto intelectual en que tiene todas las explicaciones para todos los fenómenos del universo, pero le falta la relación de solidaridad, de fraternidad, la relación humana. Para mí es el fenómeno reiterativo desde siempre. Las posturas de tipo gnóstico, que son ideológicas, donde la idea suple a la humanidad. Y la idea no es solidaria. Uno por ideas puede hablar de solidaridad, pero la idea no es solidaria. Lo que es solidario es la carne sobre el asador. Entonces vos ponés la carne sobre el asador, tu vida en el servicio, ahí sí. Pero ahí hace falta que la idea esté encarnada en vos. Las ideologías son de tipo gnóstico. Y en el cristianismo, precisamente la primera herejía que se nos crea es el gnosticismo, que el apóstol Juan la denuncia de frente, ¿no? Porque es como el refugio más intimista, un cerco de seguridad que supuestamente me lleva a la verdad, una verdad de tipo abstracta, y desde esa verdad a una iluminación, y la verdad es de carne y hueso. La verdad abstracta no existe, es de carne y hueso. La verdad vos la descubrís en el hombre, que es imagen de Dios. Y desde ahí va llegando a la verdad. Si uno niega eso, se queda con la idea, llegan las ideologías que a su vez revierten sobre nosotros y hacen desastres. Bueno, no sé si con esto están de acuerdo, porque es algo que yo tengo muy metido adentro y temo ser fanático de este punto de vista, ¿no? Soy franco. A mí me gusta la idea de que la ideología exacerbada actúa como un freno en la relación del hombre para con el otro. Permite ver al otro como otro y no como alguien cercano a uno mismo. Y lo que la Biblia propone es, sí, al otro lo tenés que ver como un otro con sus peculiaridades propias y no absolutamente semejante a vos, pero sí con la imagen de Dios que Él lleva al igual que uno mismo lleva. Cuando se transforma una ideología en una verdad absoluta, evidentemente los ejemplos históricos me muestran que eso conlleva a exactamente el opuesto, la antítesis de la propuesta solidaria. Eso fue el nazismo, el fascismo, todas las ideologías que tienen que pelear contra alguien y satanizan a ese alguien y en última instancia permiten el crimen y a veces justifican el crimen de ese alguien evidente. La única verdad desde el punto de vista judaico la conoce Dios mismo. Verdad en hebreo se dice emet, la primera letra del abecedario hebreo, son 3 letras, la mem, la del medio, y la taf, la última. Lo único que es completo e íntegro, aquel que sabe acerca de todo lo completo e íntegro es Dios mismo. Nosotros podemos conocer una parte de la existencia y todo aquel que se erige diciendo esta es la verdad absoluta y aquel que no cree en ella, se halla en un error. Es el principio
del crimen justificado. La base del fanatismo. Esta es la verdad, yo la poseo, el otro es un infiel. Ya sea un fanatismo político, religioso, de lo que fuere. Es la carencia de la humildad. Aquel que se erige y dice, yo lo sé todo y para todo tiene una respuesta. Yo creo que la descripción suya fue perfecta. Es muy difícil no coincidir. Aquel que habla con una seguridad y se planta con una seguridad absoluta en sus conceptos. Es como dijimos en muchas oportunidades, la ciencia, aquel que realmente sabe de ciencia, sabe de lo limitado que es la ciencia, y aquel que realmente habla de la religión sabe el pequeño conocimiento que podemos tener de lo espiritual a través de lo religioso, en general de lo poco que sabemos. Sobre ese plafón de humildad es que creo que podemos llegar al otro, y el otro a nosotros. Hay dos elementos que a mí me preocupan. Primero les mencioné lo de la solidaridad espasmódica. Y ahora un concepto de la solidaridad delegada. Vivimos en la cultura del zapping. No de televisión, y uno puede ver una imagen horrorosa de lo que está pasando. Simplemente decir, pobre gente, y seguir avanzando y ver otra cosa. Totalmente trivial. Como que nos endurecemos ante el dolor. Y cuidado con lo que voy a decir, de ninguna manera va en contra de las ONG. Al contrario, yo he trabajado muchos años en una ONG. Y he promovido la ayuda y lo seguiré haciendo. Pero hay algo que puede llegar a no ser solidario cuando yo doy esa ayuda, que puede ser una dádiva que también la doy desde un lugar en el cual me siento superior, en la cual le transfiero a otro la responsabilidad de ayudar. Y yo doy algo que está bien, pero me considero automáticamente que hago zapping y sigo con el próximo canal, ya está. Y ahí no se educa para la solidaridad, ni se construye en mi vida la solidaridad, ni doy un ejemplo familiar, perdón que vuelva al tema de la familia, de solidaridad. La solidaridad que puedo dar a una organización que está preparada, organizada como para hacerlo de forma profesional, pero que de ninguna manera me exime a mí de la responsabilidad, y yo agregaría de los beneficios de una acción solidaria, y muchísimo menos de mi responsabilidad de educar para la solidaridad. ¿Tenemos de alguna manera una anestesia de solidaridad delegada y no personal? Es una característica de la sociedad en la que estamos viviendo, y en la medida de nuestras posibilidades como educadores, cada uno hace lo suyo para quebrar justamente esta situación. El llevar a chicos a restaurar, pintar una escuela en barrios carenciados, o como usted bien pudo ver, las mujeres ayudando personalmente en la comunidad para hacer paquetes con ropa, y algunas de ellas fueron al interior a ver las condiciones de vida, misérrimas condiciones de vida de los chicos en Pampa del Infierno, en Santiago, en el Chaco, en muchos lugares realmente donde las condiciones de vida son muy, muy dolorosas. Pero ir directamente a recibir las cartas de los chicos, nosotros mismos hacemos nuestra propia red para que esos víveres lleguen a ellos. Bueno, justamente tratamos de quebrar
esa realidad. Aparte, con sus propias manos hacen los paquetes. Hay que ver las señoras, sí, algunas ya tienen su edad y sin embargo están allí y son un ejemplo para la juventud de mi comunidad, sí, en el barrio de Belgrano. Y a través de muchas otras actividades de esta índole, tratamos de quebrar justamente esa tercerización de la solidaridad. Cuando se da un diálogo espiritual con una persona, yo le suelo preguntar si da limosna. Si me dice que sí, le hago dos preguntas, ¿no? Y es curioso cómo ahí titubean, la mayoría. ¿Usted mira a los ojos de la persona a la que le da la limosna en la calle? Y terminan después de pensar que no. ¿Y usted alguna vez le tocó la mano a la persona que le da limosna? ¿O inconscientemente tira y hace así por las dudas de que se manchó, ¿no? Y la respuesta en general es no, nunca le toqué la mano. O sea, la carne no está. O sea, doy algo a un necesitado a quien no le miro los ojos y a quien no toco, por las dudas. Es un concepto muy importante el que Cardenal está diciendo. A mí me ha tocado por cuestiones de mi función en un trabajo que tenía que ver con la traducción de la Biblia a lenguas originarias, vivir con las comunidades Wichí, Toba, Chorote, Pilagá. Y debo admitir que uno va con una actitud como que voy a darles algo a esta pobre gente, que no deja de ser una verdad. Tengo algo para dar, pero uno se da cuenta, y más estábamos trabajando en la traducción de la Biblia, que nos hablaba de todo eso. Entonces el desafío del trabajo de traducir la Biblia a una lengua originaria no era lingüístico, el desafío era cultural. ¿En qué medida uno está dispuesto a ir, vivir con ellos, tomar mate con ellos, comer como comen ellos? ¿En qué medida uno logra esa solidez de la solidaridad que significa la identificación? ¿Estoy cumpliendo completamente la solidaridad simplemente con dándole una moneda, así largando, como decía el cardenal, sin tocarlo? ¿O realmente entendiendo, poniéndome en la piel, que lo que esa persona tiene carencia es de un abrazo? Y estoy dispuesto a darle ese abrazo. Y creo que eso es lo que estuvimos hablando sobre educar en la solidaridad. Y yo lo puse al principio, y a mí me fue un desafío muy grande, como padre, enseñar a ser solidarios a mis hijos. Y 100.000 palabras que yo pueda dar a mis hijos no pueden reemplazar un gesto solidario. Un gesto solidario. Estar con alguien que tiene frío, tener un pullover, saber que yo tengo otro en casa, sacármelo y dárselo al que no tiene, habla mucho más que 100.000 palabras. No hay que olvidarse que toda la gran, entre comillas, filosofía que aparece en los libros de los profetas es el clamor o el clamar por viudas que fueron abandonadas, por huérfanos que fueron totalmente abandonados. Con estos conceptos comienza el famoso Rabbi Abraham Yoshua Heschel, su famoso libro acerca de los profetas, cuando compara la preocupación del filósofo griego frente a la del profeta de Israel.
toda sociedad, esa es la tesis bíblica, donde existen indigentes de toda especie, el fin de esa sociedad va a ser fenecer, perecer, no puede llegar a tener un futuro. Se transformará en alguna otra cosa, una sociedad en la cual no hay realmente justicia social en su seno. Esto es básico, un principio básico en la Torá. No tiene futuro, no tiene continuidad de vida, si queremos ser más precisos. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros manifestamos una creencia en Dios es respetando su gran creación, y de manera directa en el quehacer diario con nuestro prójimo es, primero y antes que nada, que haya una justicia social. Usted dijo el abrazo, que es ese ser que está tirado con la mano extendida, en esencia tiene un problema enorme de afecto. Y creo que sí, creo que es un hombre que está quebrado por la vida, porque el hecho de estar tirado, ayúdame, significa soy incapaz de hacer algo como para ganarme dignamente el pan. Es verdad que hay sociedades que es sumamente difícil, nos brindan tantas posibilidades. Esto es la autocrítica que nos debemos hacer. Pero por el otro lado, la carencia de fuerzas como para salir y luchar en la vida, bueno, tiene que ver con la vida personal de cada uno. Y creo que uno de los motores básicos de la vida es el afecto. La manera de empezar a recomponer a esa gente es de una manera inteligente. Yo no sé si directamente entendería si uno le da una moneda y lo abraza. Pero lo que sí sé es que, estoy convencido, de que si de una manera inteligente se lo trata de incluir dentro del sistema social y no excluir, no dejar que quede en su pobreza, si realmente hubiese algún orden que toma a todos los menesterosos y los ayuda y los levanta para que caminen erguidos en la senda de la vida, ahí sí que el abrazo sería total y auténtico en su máxima expresión. Porque a veces cuando una persona se cayó en la vida y usted lo abraza, entonces sí, lo abraza y con ese abrazo lo puede levantar. Pero cuando alguien está totalmente tirado y quebrado, es difícil directamente darle el abrazo. Es difícil, se puede dar cariño, entender. Pero tiene que ser una estructura mucho más compleja. Tiene que ser todo un trabajo para alguna vez darle el real abrazo. Y es cuando él se encuentra ya parado y erguido. No solamente porque está quebrado. Bueno, es un abrazo misericordioso. No me sirve. Yo tengo que, cuando ya empezar a abrazarlo, darle cariño, darle fuerzas, darle oportunidades, incluirlo en el sistema y después decirle, bueno, mira, te costó todo, pero ahora sos, estamos igual, somos realmente hermanos. Porque no es que yo estoy erguido y vos estás tirado en el piso. Estamos los dos iguales. Y ahora el abrazo ya es una cosa distinta. Ya mi corazón está en la misma frecuencia que el tuyo. No es un corazón desesperado. En un caso es un abrazo de misericordia. En el otro es un abrazo real, una real hermandad, que se logró a través de todo un proceso de solidaridad. La capacidad distractiva que hay para no hacernos cargo de los hermanos es impresionante. Esa anestesia de la que yo me hablaba. Pero Dios siempre nos manda a alguien que nos despierta. Yo quiero contar una anécdota que me pasó a mí en el año 80 más o menos. Era un rector de la facultad del Máximo San Miguel. Un sábado a la tarde, frío, invierno. Me llaman de la portería que había una señora que quería hablar. Fui a verla y me dijo que tenía 7 hijos, vivía en una casilla, en una especie de asentamiento que había a unas 5 cuadras del Máximo, y que los chicos tenían hambre y frío. Y obviamente me tocó, ¿no? Dije, bueno, sí, cómo no, señora, la escuché.
sábado a la tarde. Hagamos una cosa, el lunes, que está abierta la oficina de Cáritas, te venga. Bueno, y le vamos a dar. Me miró esa mujer con unos ojos dolidos, pero no agresivos, dolidos, pero con coraje de madre, y me dijo: padre, mis chicos tienen hambre hoy, no el lunes. Una vergüenza me vino. Bueno, por supuesto que, espera un momento, señora, fui adentro, a la despensa, agarré todo lo que pude, unas frazadas, se las di, y dije: vuelve el lunes. Curioso, esa mujer me siguió viendo, y para mí es el recuerdo de una visita del Señor que me sopapeó ese día. Tenemos que tener cuidado de no adormecernos, ¿no? Que el Señor siempre nos mande estos profetas cotidianos que nos sopapean con una palabra así común, pero ciertamente estoy seguro que la mandó el Señor. Creo que la anécdota del cardenal es suficientemente gráfica y profunda como para dejarnos a todos, para que nos acompañe en sus casas también pensando acerca de estos conceptos de la solidaridad, de la educación de la solidaridad y del fin de la solidaridad, que es la inclusión. Y de estos profetas que nos manda Dios para cachetearnos y mostrarnos de qué manera nosotros podemos construir familias y sociedades más solidarias. Muchas gracias a los dos.